Bueno, mi compañero del Heraldo Media Group, Alejandro Cacho, un abrazo muy cariñoso, mi querido Alex. Platicó con el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Batis, quien afirma que la elección del 2027 se perfila ser el proceso electoral más grande y complejo en la historia democrática de México, no solo por el número de cargos en disputa, sino por la concurrencia inédita de diversos ejercicios electorales. Esta fue la charla que sostuvo, pues, mi compañero del Heraldo Televisión, Alejandro Cacho. Adelante, mi querido Alex. Me da mucho gusto estar y platicar este día con el doctor Gilberto Batis García, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por el espacio, Alejandro. Al contrario, vaya tarea que les espera en el 2027 con ese proceso tan grande, tan importante, sensible y con reforma electoral. En puerta, ¿no? Además. Como bien lo dices, Alejandro, siempre se dice, y por una cuestión, yo creo, de densidad poblacional, que la próxima elección es la elección más grande de la vida democrática de nuestro país. Y en este próximo ejercicio no solamente va a ser una cuestión que sea cuantificable, sino en términos de cómo habrán de concurrir estas elecciones. Bien lo dices, en 2027 tendrán lugar la elección simultánea de 17 gubernaturas de los municipios que rigen en esta misma concurrencia en todo el país, presidencias municipales que siempre son de alta conflictividad, lo sabemos por los intereses vecinales y las pasiones que ello despierta en la vida democrática, los congresos locales, pero además en esta elección concurrente con el periodo intermedio de la Cámara de Diputados, converge también la revocación de mandato, que es una posibilidad que se realice, y la elección judicial, un ejercicio que tras el proceso extraordinario de 2025 inédito, habrá de tener su segunda parte, la secuela de este mismo, para la renovación de cerca de 800 puestos ahora de elección popular de magistrados y juzgadores de nivel federal. Esto lo hace lo más complejo en términos de su organización, pero también creo que es complejo de cara a la ciudadanía. La ciudadanía tendrá oportunidad, pues, de elegir simultáneamente a todas estas autoridades, y lo que tenemos como perspectiva las autoridades electorales en este umbral temporal es justamente eso, generar las mejores condiciones de información, de capacitación que corresponde a la autoridad administrativa electoral y de divulgación de este nuevo ejercicio, que si bien es cierto, como lo pudimos ver en la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025, fue inédito, creo que el tiempo no ayuda. Tenemos una ventana de tiempo en donde el tiempo es nuestro aliado. Tenemos pues una expectativa de 1 año y medio para preparar una elección concurrente donde convergen esfuerzos locales, esfuerzos federales, y todo esto pasará por el tamiz, como bien lo dices, de la reforma política electoral en puerta que ya ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, presentará ante el Congreso en el inicio de sesiones el próximo mes de febrero. La Comisión Presidencial ha tenido a lo largo de los últimos meses, 90 días, un ejercicio de puertas abiertas de cara a la ciudadanía en donde ha visitado las 32 entidades de la Federación a efecto de poder recuperar, congregar todas estas inquietudes ciudadanas de partidos políticos, de organizaciones políticas, agrupaciones políticas, también desde lo local, que eso considero de suma importancia, tener esta perspectiva local para integrar un entramado normativo que posibilite pues esta elección. Nosotros desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación seremos los encargados de operar pues con este entramado normativo, y ahí es donde considero muy importante la articulación de estos esfuerzos locales, federales y de las propias autoridades. Este es un esfuerzo que encabeza el Ejecutivo de la Federación, pero no deja de lado la participación de los organismos, de los propios soples que tanto se ha hablado, llamados soples, que son los institutos electorales locales, los tribunales locales, que desde esa experiencia local también han estado aportando su perspectiva a los partidos políticos de carácter local, muchos de una data mayor incluso a los partidos federales, que es importante que se integren todos en una reforma que permita pues operar de mejor manera
de frente al reto que tenemos las autoridades electorales, el ejercicio ciudadano en las urnas que se llevará a cabo en el próximo año 2027. Que incluso hay voces que hablan de la conveniencia de no realizar ese mismo día en 2027 la revocación de mandato y la elección judicial, sino esos dos ejercicios ponerlos en una fecha posterior. Sí, estamos a la expectativa de que ello suceda. Yo creo que la capacidad instalada de las autoridades electorales, tanto la administrativa como la jurisdiccional, está para que el ejercicio se dé el mismo día, sin temor a equivocarme. Lo deseable es que tenga claridad la ciudadanía de cara a este próximo ejercicio. Siempre creo que la definición de reglas con prontitud es lo que más soporte nos da a efecto de que tener un marco normativo cierto para la realización de unas elecciones permite, pues, con anticipación ir generando un mapa, ir generando una ruta, ir generando un calendario electoral para la realización de los mismos. Ahora, sobre la elección concurrente, que es la habitual que se da con esta periodicidad de cada 3 años, sumar el ejercicio de la propia revocación de mandato y la elección judicial, mucho se ha dicho si son coincidentes o no, pasa, creo, por la racionalidad del costo de este ejercicio por un primer momento, que creo que es algo que se tiene que sopesar y poner en la mesa. Pero lo más importante, creo que pasa por el ejercicio que tenga la ciudadanía de cara a la elección. Aquí tendremos que poner en tela de juicio o poner en consideración en una perspectiva justamente la naturaleza de estos mismos ejercicios. Es un mandato constitucional que para la elección judicial la participación de los partidos políticos está prohibida. Es únicamente un ejercicio en donde las candidaturas, como fue mi caso en la pasada elección del 2025, tenemos recursos propios para llevar a cabo el ejercicio y contamos con medios que no son prerrogativas de los propios partidos políticos, como redes sociales, como el acercamiento que tuvimos con la ciudadanía para hacer esta elección. Entonces, creo que sí es importante considerar la pertinencia del ejercicio de los partidos políticos, en donde sí habrá una injerencia, y lo considero muy importante, no solo para la concurrente, sino también para la posible revocación del mandato del Ejecutivo Federal, que los partidos políticos vuelquen todos sus esfuerzos en ello. Y la pertinencia de que la ciudadanía tenga la posibilidad de informarse debidamente en los perfiles ciudadanos, que en el concierto de voces que habrá de cara a esa elección pudiera ser muy disminuido el ejercicio. Para la elección judicial. Para la elección judicial. Creo que también uno de los elementos a ponderar durante este ejercicio es el encanto que puede tener la ciudadanía de cara a procesos que pueden ser muy elongados, en donde vas a tener candidaturas consistentes en un periodo de 3 meses, o lo quieres elongar a 6 meses desfasando esta elección judicial. Eso también hay que ponerlo en esa perspectiva, porque la intención es que la ciudadanía tenga un encanto con el ejercicio democrático, no un desencanto, poniéndolos en perspectiva por 6 meses, volcándolos con una información que muy probablemente lo que genere sea apatía, y lo que tenemos que generar es justamente una participación activa en ambos ejercicios. Ahora, desde la perspectiva del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no me refiero al doctor Gilberto Batis García, sino me refiero a quien representa al órgano jurisdiccional, al tribunal, ¿qué sería lo deseable o cómo sería lo deseable de la próxima reforma electoral? ¿Cómo le gustaría o le convendría desde la perspectiva del tribunal a México esa reforma electoral? En primer lugar, creo que tiene que ser una reforma generada a partir de la expectativa ciudadana, así como se está construyendo. Creo que es muy importante escuchar estas voces ciudadanas, porque la democracia es eso, es un reflejo de las expectativas, y no estoy hablando solamente de un régimen determinado. Sabemos que ello es cambiante a través de los ejercicios electorales, pero sí que lo que hemos llamado de una mala forma la fiesta de la democracia, y que el entramado normativo que permita a la ciudadanía volcarse, pero sobre todo que permita que los actores políticos que están en esta constante roce y decisión por la toma del poder, porque eso es la democracia en sí, con instituciones permanentes de interés público como son los partidos políticos, tengan la posibilidad de definir reglas que permitan generar condiciones de equidad en la contienda, que permita que los funcionarios públicos tengan neutralidad en el ejercicio de esta contienda, y que la ciudadanía pueda, pues, emitir un voto informado, deliberado, ese día en que se define la ostentación del propio poder. Cuando tengamos nosotros certeza con las reglas que se van a
a dar de cara, así, el clamor ciudadano, pero también escuchando la experiencia de las autoridades, como puede ser la administrativa, que mucho se ha dicho, que preparan algunas iniciativas que han puesto sobre la mesa con la Comisión Presidencial, iniciativas, el propio Instituto Nacional Electoral, los propios organismos públicos locales, los propios tribunales locales, que todo este entramado sea analizado, sea estudiado y sometido al escrutinio deliberativo de los ejercicios legislativos, nos va a permitir con oportunidad, con tiempo, que es algo que tenemos hoy en día con miras a febrero, generar pues un entramado que dé certeza y que permita al tribunal, como un operador normativo, generar las condiciones de certeza en este cauce institucional. Lo que pediría el tribunal, yo diría, es eso, que fuera emanado de un consenso político, que es el resultado de ello, así lo será, un amplio consenso con la ciudadanía, como se está dando, y ahora con las fuerzas políticas, porque nosotros seremos únicamente los operadores normativos que posibiliten, que generen el cauce de esta contienda política permanente que tendrá pues un entramado derivado del ejercicio próximo de febrero. El encargo como presidente del tribunal está comenzando, pero hay que pensar en lo que le gustaría al doctor Batis dejar como aportación, legado, lo que sea, de su paso por la presidencia del tribunal al sistema jurisdiccional electoral de México. Ahora que lo mencionas, Alejandro, hay que pensar siempre en el origen y destino. Tú me estás hablando del destino, pero tengo un origen. Y aquí lo importante es que, si bien es cierto, no necesariamente compartimos con mis pares un origen, sí compartimos un destino. Yo fui emanado, junto con mi compañera magistrada Claudia Valle, de la elección del voto popular de las pasadas elecciones, y ello es una particularidad. Provengo de una entidad federativa como lo es Chiapas, era magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y esta es la primera ocasión que se da un ejercicio como tal. De naturaleza, esa es una suma, es una aportación que yo hago al concierto de voces de mis compañeros magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, todos profesionales, todos con una experiencia elongada en este ejercicio, en donde yo pretendo sumar. Y justamente, como dices, mi aportación será un federalismo viviente, un federalismo democrático, con sensibilidad, no solamente por haber cursado una elección y una campaña durante 60 días, que tuve oportunidad de recorrer las 32 entidades del país haciendo este ejercicio de campaña, sino con una convicción, con un compromiso de cara a la ciudadanía y generando estos consensos que articulen el ejercicio de la política. Estoy convencido que la política tiene que agotar el diálogo de la política. Y cuando este diálogo sea una realidad, cuando los políticos puedan ejercer pues su llamado y generar consensos políticos, tendremos nosotros una reducción en la carga de trabajo. Pero lo importante no es eso, sino que los efectos de nuestras resoluciones también tengan un ejercicio duradero, porque cuando esto no se dé, vendrá una determinación del propio tribunal. Y en esta oportunidad que tengo únicamente de tener la función de presidencia en mis pares, somos un colegiado de 6, donde a mí únicamente me corresponde asumir una función de presidencia, una de las vertientes que habremos de explorar es justamente los mecanismos alternativos de solución de controversias en el sistema político electoral mexicano. Eso es una vertiente, una aportación que habremos de hacer, y tiene cabida como intrapartidista. Los conflictos políticos de los propios partidos políticos, al interior de los partidos políticos, creo que es una de las grandes expectativas que se tienen de cara a una elección, la definición de las propias candidaturas, los procesos también intracomunitarios, intercomunitarios, es una de los llamados también, y de los criterios que se han ejercido en el propio tribunal, muy progresivos. Pero a pesar de las determinaciones que se dan, existe larga conflictividad en algunos municipios que pasan los periodos de 3 años. Sí. Lo deseable aquí, a través de explorar la justicia alternativa en materia electoral, es que tengamos pues soluciones duraderas que pacifiquen y que den alguna determinación generada del propio consenso, generada del acuerdo. Y en función de este acuerdo nosotros podemos tener una expectativa elongada, pues, de que la justicia electoral tiene un llamado ¿a qué? A la pacificación, a la gobernabilidad, a generar condiciones como un derecho llave, que es el derecho electoral, únicamente para la expectativa de derechos que tenemos en servicios públicos, con una debida integración de las autoridades, como es la municipal, la más cercana entre la ciudadanía. Esa es la expectativa, Alejandro. Pues sin duda habrá otros
momentos y temas para conversar de lo que viene, que va a ser sumamente interesante y sumamente importante. Así que gracias, doctor Batis, y estaremos en contacto. Así es, Alejandro, te agradezco mucho el espacio. Saludos a la audiencia. Gracias. Gracias. Gracias.